Pocas experiencias pueden igualar el romanticismo de un viaje en tren. Si a eso agregamos el glamour de aquellos años, del auge del turismo a Panimávida. Algunos llegaban en avioneta o en tren, uno que otro en auto, todos en busca de descanso, aguas termales, paisajes o recreación. Elegantes caballeros, el colorido de los vistosos sombreros de las señoras, quitasoles, sombrillas, unido al encanto de lugareños, campesinos trasladando sus productos, sus canastas, su artesanía en el afán de ir a vender a la ciudad y volver con mercadería. Esto y mucho más se vivía alrededor del añorado Tren Chico, Linares-Colbún. Como toda historia romántica, tiene dificultades por el camino o al final. Cómo la presencia del Tren Chico cambió la vida de muchas personas y levantó la economía de 3 comunas: Linares, Yerbas Buenas y Colbún, de la actual región del Maule. El 27 de octubre de 1874 llegó el primer tren a Linares, pero en 1904 surge la idea de hacer un ramal que una Linares-Colbún. El mayor desafío era construir un puente metálico sobre el río Putagán. Se realiza el primer viaje en un primer tramo de Linares a Yerbas Buenas en 1913, al celebrarse el aniversario número 100 de la Batalla de la Independencia en esta comuna. El alcalde, señor Miguel Ferrada, pronuncia un discurso que refleja todo lo que la llegada del tren significaba. Inauguramos en este día un ferrocarril que trae la vida, la conmemoración y el progreso, que será el principio de los adelantos, de los buenos caminos, del agua potable, de la luz, de la policía, del hospital y de todo aquello que constituye la buena vida de un pueblo moderno. En 1915 se completa el trayecto de 33 kilómetros de ramal. El presidente don Ramón Barros Luco inició las visitas presidenciales a las termas de Panimávida en el Tren Chico, lo que sentó un precedente para los siguientes mandatarios que repitieron su acción. El Tren Chico, pintoresco, atractivo, realizó su trayecto durante 40 años, en donde no solo cubría la necesidad, sino que entregó identidad a las localidades que recorría. Pero un 9 de octubre de 1953, cerca de las 5 de la tarde, ocurrió lo impensable. Un accidente en donde el tren choca con un microbús lleno de pasajeros. Se rompe la caldera de la locomotora, cae el agua hirviendo sobre los pasajeros y gritos, llantos, horror, graves quemaduras y muertes. Al año siguiente, un domingo 20 de junio de 1954, el tren hizo su último viaje saliendo de la estación de Colbún hacia Linares para no regresar jamás. El relato de quienes fueron espectadores del paso del tren o pasajeros de este nos da la idea de cómo marcó sus vidas y la de sus comunidades. Siempre firmes, como antaño siempre lo repetirá. Mi nombre es Oscar Rebolledo Valenzuela. Tengo 78 años cumplidos y me siento feliz hasta el momento. Con mi abuela materna tuve la experiencia de viajar varias veces a Panimávida en el tren.
que en ese tiempo se llamaba el tren chico, porque era de trocha angosta que llamaban en ferrocarriles, de 90 centímetros era el ancho de la línea. La velocidad del tren era baja, entonces en ese tiempo, como ser en la década del 50, que era cuando nosotros íbamos con mi abuela, como palomillando, nos bajábamos, el tren andando, y nosotros íbamos trotando al lado. Entonces era algo anecdótico para ese tiempo, ver lo que pasaba. Y así íbamos, claro que no hasta allá, solamente íbamos 1, 2, 3 kilómetros y después nos subíamos, pero los demás todo bien. El tren, a pesar de que era un ramal, era limpiecito, todo ordenado, todo, con conductor, con asistente, pero era un ramal de Linares a Colbún, porque era Colbún, pasaba por Panimávida, pero la mayor de la gente llegábamos a Panimávida. Parada Arrayanes. Mi papá era, bueno, como dije, era jefe de grupo de acá. El trabajo fue siempre empleado de ferrocarriles. Y lo designaron para acá desde Retiro a Arrayanes. Y aquí estuvo a cargo como de 8 trabajadores, que los cuales yo recuerdo: Choño, Pedro Pérez, Pedro Cáceres, entre los que yo recuerdo. Y la labor de mi papá era dirigir y planificar lo que debían hacer en el día. Se transportaban, o sea, recorrían la línea en un carrito empujándolo. O sea, lo empujaban fuerte, tomaba velocidad y se subían arriba. O sea, la persona que lo empujaba pues, iba por la línea férrea. Consistía en ver que los clavos estuvieran bien puestos en la línea, porque era todo con movimiento. Ustedes saben cómo es una línea férrea. Sí, pues le dieron la preferencia a él por haber sido empleado de acá, y Ferrocarriles le vendió a él este pedacito que es de 17.500 metros. Esto es el riel que había en la línea férrea. Es lo único que queda prácticamente de donde se deslizaba el tren de Linares a Colbún de trocha angosta. Esto era la oficina de boletería, que era hasta aquí. De aquí para acá era la sala de espera. Esto estaba todo abierto y había una ventanita ahí adentro donde se vendían los boletos. Esto era todo abierto y era de color ladrillo. Era muy bonita porque estaba estucada, pero estaban dibujados los ladrillos con pintura color ladrillo y las rayitas blancas. Ese era el frontis de la estación. Esta era la parte sur de la estación. Y aquí era súper alta y tenía un letrero que decía Arrayanes con letras blancas y color ladrillo, que abarcaba más o menos toda la estructura de bajada de la casa, porque era de 2 naves nada más. Para el 2010, para el terremoto, esta casa fue casi destruida, se quebró toda la parte de arriba y se pidió ayuda a la municipalidad y no resultó. Y por lo tal se optó por modificarla, por ponerle, no sé, se le puso. Esta casa no tenía pilares ni cadena. Era así nomás con ladrillos cruzados en la esquina. Ahí hay unos ladrillos, eran de unos ladrillos gruesos y largos, grandes. La bodega del ferrocarril se mantiene intacta, desafiando el tiempo. Al compás de mi guitarra, hoy te canto hierbas buenas, una de las tradiciones y de la historia chilena, entre
Conocí el trencito, tengo recuerdos, sí, todavía a veces sueño con el tren, porque como anteriormente tú lo relatabas, ese tren se dirigía hacia las termas de Panimávida, Colbún, y los días domingos era como un paseo que venía, pasaba a las 9 de la mañana, volvía en la tarde, y era tan chico que tenían que colocarle 2 locomotoras para que se moviera, porque la vuelta, ir a ver nuevamente el regreso del tren en la tarde, era como un paseo cuando venía ya la gente del balneario. Y yo te voy a contar lo típico. La estación estaba allá. Era tanto, mi padre viajaba mucho a Linares. A veces se demoraba en llegar y se iba corriendo allá, y el inspector se ganaba en la esquina allá a ver si iba don Alfonso, era alcalde en esa época, qué sé yo, y lo esperaba el tren que llegara él y partía. Generalmente era pasajero importante de esa época. Sí, el tren chico. El ferrocarril, bueno, como en todas partes, trajo adelanto. Fue un adelanto desde el año 1903 hasta el año 52, 53 que corrió el tren chico, porque eran carreteras que eran muy malas, eran caminos de tierra, por ejemplo, para ir a Linares, acá 50 centímetros hay un hoyo. Para llegar a Linares estamos a 12 kilómetros y se demoraba uno como 3 horas en llegar. En serio, era muy malo, muy malo. Y se vino a pavimentar esto del año 70, entre 70 y 73 se pavimentó el camino de Hierbabuena a Linares, los 12 kilómetros. Muy malo el camino, entonces, y eso sirvió, claro que sirvió. ¿A quién sirvió mucho el tren chico? Fue a la embotelladora Panimávida y Rari, la fábrica que estaba en Panimávida justamente, que era una empresa grandota. Ya después no la empezaron a arreglar las carreteras, ya la empresa no ocupaba el tren chico, entonces no se mantenía. Ya eso era un gasto para el Estado, entonces eso se eliminó. Sí. Fue cuestión económica. Yo creo que ahí es donde está la falta de división de esa gente que debió haber mantenido para haberlo explotado turísticamente. Igual hoy día mismo, Hierbabuena tiene muchas cosas, explotar este pueblo turístico, pero las autoridades están más preocupadas de sus negocios sucios que preocuparse del bienestar de la población. Yo creo que falta mucha cultura en nuestras autoridades y visión de futuro. A pocos kilómetros de Hierbas Buenas se encuentra la parada de Abranquil. Aún permanece en pie la bodega y la que fue cocina del personal de ferrocarril. En Abranquil encontramos a don Reinaldo Muñoz, jugador de rugby en su juventud. Estudió leyes en la Universidad Católica y a los 8 años fue pasajero del tren como estudiante. Claro, nosotros lo usábamos aquí. Yo lo usé para ir a clases. Tendría unos 8 años. Entonces cometí una tontera, tenía como 9 años. Entonces me mandaban con un mozo a Hierbas Buenas. Me mandaron a caballo con un mozo y todo funcionó bien hasta que un día se nos ocurrió correr una carrera y se me cayó la montura, estaba mal apretada y me caí con montura y todo. Estuve en cama como 2 semanas. Entonces mi papá me mandó entonces en el tren. El tren no se iba a caer, no iba a correr, no iba a pasar nada.
En las cercanías de este vecino de Abranquil, la señora Concepción Escudero nos comparte un recuerdo de su infancia. Y el único recuerdos vagos, cuando estábamos chicas, niñitas, con mi madre que salíamos a ver la pasada al tren. El recuerdo que tenemos y a la estación. Pero de viajes en el tren, no, pues, sí, era el único paseo que nos daba la mamá con mis hermanos, a ver la pasada del tren. Ese es el paseo para nosotros. Estación San Juan. Mi nombre es Pabla López, soy la directora de este establecimiento, Andrés Bello, de San Juan, comuna de Colbún. Les quiero contar que, bueno, esta escuelita lleva muchos años funcionando en esta localidad, pero en sus inicios era una escuela muy pequeñita de 2 o 3 cursos y funcionaba aquí en mi espalda en las dependencias de la estación de ferrocarriles, ya el llamado Tren Chico, y aquí funcionaban, eran sus aulas, las primeras aulas, y esto fue quedando acá, la escuela fue creciendo y tratamos de conservar esas mismas aulas de la mejor manera posible dentro de nuestras posibilidades. Esta escuela, bueno, estas dependencias del antiguo y ex Tren Chico, es parte de nuestro sello porque los niños ellos saben, desde los más chiquititos hasta los más grandes, saben la historia, lo que ocurrió acá, conocen, es parte de una tradición de nosotros. Las familias también hemos tenido la oportunidad que vengan a darnos algunas charlas, hay fotos antiguas por ahí que en alguna casa queda y a los niños les gusta mucho, hemos participado en aniversarios de la comuna, ¿cierto? Mostrando parte de esta historia, con los niñitos de prekinder incluso, que han recreado un poco lo que se vivía antiguamente en esta localidad. Nosotros como parte de la historia y de poder mantener, quisiéramos que ojalá hubiera algún proyecto, algo donde se pudiera restaurar o mantener como un patrimonio nuestro, como algo cultural. Pero la verdad es que no hemos tenido esa suerte de poder conservarlo y mantenerlo, pero esa sería como la idea, de darle un uso, pero siempre manteniendo de que esto fue una estación del Tren Chico. Paradero Rari. Esta estación se encuentra en lo que en la actualidad se llama Paso Rari, en la ruta que une a Linares con Colbún, a unos pocos kilómetros de la localidad de Pañimávida, más específicamente en el sector llamado San Rafael. La estación en la actualidad pertenece a la familia Sánchez, 2 hermanos y sus descendientes. Estación Pañimávida. Hola, mi nombre es José Muena y soy de Rari, a 2,5 kilómetros de aquí. Estamos en este momento en la plaza de Pañimávida, en este hermoso entorno verde maravilloso, que era muy distinto en los tiempos de mi niñez. Esto era un bosque de eucaliptus hermoso, gigantesco, de árboles maravillosos, pero que, dadas las necesidades del hotel y que no contaba Pañimávida en esos tiempos con una plaza, como el denominador común, una plaza, digamos, propiamente tal, entonces derribaron esta parte del bosque para hacer esta plaza. Así que de aquellos años estoy por aquí y con pocas ganas de salir de aquí. Mucha gente viajaba en el tren, ¿ya? Pero creo que era muy lento, porque me han contado después, era de trocha a angosta, en 60 centímetros, imagínense, y era lento. La máquina seguramente tenía poca potencia y había muchas estaciones desde Linares hasta aquí, hasta Pañimávida. Y la gente iba, y ya también se implementó por Pañimávida el servicio de locomoción colectiva, digamos, buses. De aquella época,
Hay fotografías históricas donde las micros de aquel tiempo, wow, dejaban mucho que desear, pero era lo que había. Y la gente se adaptaba a todo. Y otros llegaban en el tren. Mi madre, precisamente, más de alguna vez le tocó viajar en tren, ¿ya? Y contaba lo que era eso. Venir entre gente muy emperifollada, muy elegante, elegantemente vestida, señoras, damas santiaguinas. Y mi mamá, una mujer sencilla de campo, eh, no tenía mejores atuendos, ya, porque la época tampoco lo exigía. Pero sí, mi madre contaba algunas anécdotas de gente que se encontraba de Colbún, que hacían años que no se veían y se encontraban en el tren, ¿ya? Era algo muy bonito, muy histórico para nosotros, ¿ya? Y bueno, y eso todo fue un acopio de acontecimientos que fueron engrandeciendo este pueblo, ya tanto Panimávida como Colbún. Y hasta que Colbún, que Dios me perdone lo que voy a decir, pero Colbún terminó quitándole el título de comuna de Panimávida y se instaló allá la comuna, ¿ya? Y nos quedamos solos, pero igual, no, Colbún nunca nos ha abandonado, porque nosotros somos la cara visible de Colbún, ¿ya? Y eso fue llevando un arrastre cultural muy grande. Tenemos mucho para mostrar aquí, mucho para decir. Mucha gente que pueda venir a visitarnos hoy, tenemos mucho para mostrar, ¿ya? Y mi experiencia personal es que cuando yo conocí el tren, era un niño que tenía más o menos unos 4 o 5 años, no más, y lo fui a ver en la pasada, ya que va frente al actual consultorio de salud. Eh, fue una experiencia muy traumática para mí, porque yo no conocía lo que era un tren, no sabía, era muy niño, nadie me lo explicó tampoco de qué se trataba, y en ese momento el tren tocó el pito, y salió vapor, no solo por la parte de arriba, sino que por el lado, por las ruedas, y eso a mí me aterró. Y me vine rápidamente a refugiar a los brazos de mi madre que estaba acá, pero fue para mí un evento traumático en mi vida. Fue mi primer trauma de infancia. El tren chico era un tren que iba todos los días, todos los días a Linares, iba a Linares, viajaba de Panimávida a Linares, que era el medio de transporte que teníamos nosotros en ese tiempo, porque la micro iba una vez al día, 2, 3 veces en la semana, por ahí más o menos. Entonces en eso ocupábamos. Pero en el tren chico viajábamos nosotros de aquí de Panimávida a Linares. Y había de primera y de segunda, los carros, digamos. Los asientos de primera iban así como van los trenes. Y los de segunda eran una sola fila de asientos, así de corrido, uno a cada lado del vagón, llamémosle. El día domingo se llamaba el día dominguero, porque se iba de aquí de Panimávida casi vacío, pero de la estación de Linares llegaba lleno de turistas que venían por el día. O venían a estarse unos 10 días o una semana aquí en Panimávida. No en el hotel, sino que en Panimávida, en las casas de pensiones que habían. Las casas de pensiones, porque esa es una historia que también va en el tren chico. Entonces nosotros como niños chicos, yo debo haber tenido en ese tiempo 10 años, 12 años, nos subíamos, como decía yo, ahí nos subíamos arriba del tren en forma clandestina, nos subíamos y nos bajaban, o sea, el conductor nos pegaba una patada en el poto y nos botaban allá, nos tiraban afuera, allá, no alcanzábamos a llegar allá. Pero ¿cuál era el motivo de nosotros subirnos al tren ese y ahí? De que venían gente, turistas que venían por el día y nosotros, o que venían a Panimávida, que venían con los pasajes tomados de todas partes de Santiago y venían a las pensiones porque habían pensiones aquí entonces la gente iba y le iba ofreciendo pensión, incluido nosotros, a la gente. Entonces nosotros tomábamos los casos que sabíamos que venían a la pensión, los calculábamos y los llevábamos nosotros, los recogíamos las maletas ahí y los llevábamos a las pensiones que estaban en Panimávida. Entonces nosotros teníamos, como quien dice, clientes que nosotros le llevábamos a las pensiones, le dejábamos allá, y la señora, la dueña de la pensión, a nosotros después que le dejábamos allá, no en el instante, o al otro día, o en la tarde, yo creo que es lo más seguro, nos daban unas moneditas. Si la señora o la dueña de la pensión no nos daba, no decíamos nada, pero después ya nosotros,
como que no les llevábamos gente a ellos, a las pensiones. Entonces, ¿cómo se instalaban las pensiones? Que era la gente de Panimavia, los panimavienses, o los papás trabajaban o en el hotel o en la fábrica, trabajaban, ellos eran obreros de ahí del hotel. Entonces nosotros, por eso teníamos esa conexión con la gente que llegaba a veranear. Y esperábamos el dominguero. El dominguero llegaba en la mañana, como a las 10 de la mañana, estaba aquí 11 de la mañana, y en la tarde se iba como a las 4 o 5 de la tarde de regreso con la gente. Entonces había mucho tráfico de gente. Y la gente que venía al tren iba a la poza, la verdadera poza. La verdadera poza, la poza esa que está actualmente, esa no es la verdadera poza de Panimavia. Esa fue hecha después. Vamos a Panimavia, que tengo dolencias graves. Voy a dejar mis penas en las agüitas termales. Quiero llegar volando, que el corazón me ahoga. Voy a refrescar el alma con la agüita de la mona. De Linares a Panimavia van elegantes los caballeros. Las damas con abanico y para el sol llevan sombrero. De Linares a Panimavia van elegantes los caballeros. Las damas con abanico y para el sol llevan sombrero. Cuando llegaron los análisis aquí de qué calidad de agua teníamos en Panimavia, fue, digamos, el oro negro de aquella época, entre comillas, ¿ya? Porque el barro de aquella es negro y este mal tiene un olor penetrante muy azufrado, ¿ya? El agua es caliente de abajo porque estamos muy cerca de un volcán, ya, eso está claro. Entonces, las aguas siempre han sido calientes, el barro también, y eso se implementaron adentro instalaciones adecuadas. Un hotel muy para su época, quedó justo con su época, ¿ya? Donde la High Society era muy exclusivista. Y nosotros aquí en Linares, digamos, en este caso por la provincia, pudimos ofrecer un servicio de tan alta gama a un público muy seleccionado. De esto sí me acuerdo. Se inauguró el tren chico, llegó el presidente Ramón Barros Luco, llegó en tren al hotel de Panimavia. Entonces, yo te digo, vivir en la historia, a mí que me encantan las cosas antiguas, es fantástico, es bonito, y mantenerla así como está, yo te digo, cuesta, pero es un patrimonio, pues algo nuestro, algo de la comuna. Entonces, por eso nosotros, o sea, fue un regalo prácticamente de mis papás. Ellos la tenían, eran dueños ellos las traspasaron a nosotros y ahí estamos acá, pero no, es fantástico tener una cosa antigua. Mis papás eran de acá, de Panimavia, y trabajaban en la planta embotelladora, cuando Panimavia era uno solo, o sea, era un único dueño, todo Panimavia era un único dueño. Y ese dueño, como le costó mucho mantener después todas las propiedades que tenía, le fue vendiendo a sus trabajadores, a los trabajadores de la embotelladora, le fue vendiendo las casas y mi papá quedó con la estación. Como te digo, para mí nosotros es un orgullo estar en esta casa. Además, en comparación a las casas que hay ahora, estas son amplias, tú caminas y no te aburres porque caminas por todos lados, porque son las piezas que tiene, te entran 3 veces las camas que están en las casitas chicas ahora. Estación Colbún. Última detención del Tren Chico, zona agrícola por excelencia. Aquí vengo a cantarte, te traigo esta canción. Desde hace mucho tiempo te la debía yo. La ausencia no fue excusa, no te pude olvidar. Yo siempre me acordaba de mi pueblo natal. Pasaron muchos años y el día vuelvo a ti. Me acuerdo de tus calles que siempre recorrí. Tu vieja capillita, tu plaza enarbolada, escuelita 18, recuerdos de mi infancia. Tu vieja capillita, tu plaza enarbolada, escuelita 18, recuerdos de mi infancia.
El tren era un que lo usábamos para juguetes nosotros cuando estábamos cabros. Porque los bajábamos, corríamos, lo alcanzábamos y subíamos. Corría de Linares a Yerbas Buenas, en una estación, Panimaida y otra estación, y aquí Colbún llegaba terminada. Narciso Cofré, hay varios que no me recuerdo bien el nombre ya, pero éramos así. Y lo dejábamos que se adelantara, corríamos y lo alcanzábamos. De aquí mismo de Colbún para allá. Llegábamos hasta San Nicolás. Allá lo subíamos arriba y llegábamos a Panimaida. Después en la tarde le íbamos a encontrarlo para allá. Yo me llamo Sandra del Pilar Quirós Quirós. Soy hija de José II Quirós Campos, maquinista de Colbún. Él es mi papá, con mucho orgullo lo digo. Yo soy José Olivares Quirós, nieto de José II Quirós Campos, maquinista del tren chico de acá de la comuna de Colbún. Bueno, por lo que me ha podido contar mi mamá también y las diferentes historias que hemos podido ir recopilando a través de los años. Acá el servicio del maquinista o del tren chico era un servicio vital para lo que era la conectividad de la comuna, ya que en ese tiempo no habían buses, había muy pocos vehículos y la mayoría del tránsito que ocurría desde Colbún a Panimaida y Linares era en el tren chico o a caballo, como podía verse en ese tiempo. La modalidad de funcionamiento de los maquinistas del tren chico formaban parte de una federación, que era una federación a nivel nacional, donde se agrupaban la mayoría de los maquinistas de ramales o de estos trenes que eran interurbanos, que conectaban como comunas chicas con ciudades más grandes, que era la Federación Santiago Watts, que creo que funcionó hasta el año 65, si no me equivoco, y que tenía, como dije anteriormente, incluía a la mayoría de los maquinistas del país. Esta federación funcionaba, adhería a lo que es trenes de ferrocarriles del Estado y no sé si serían como alguna especie de sindicato o algo por el estilo, pero se agrupaban en este tipo de agrupaciones para poder también velar por el trabajo que realizaban los maquinistas. Yo me vine hacia Panimaida porque en esos años mi señora sufrió una enfermedad y teníamos los hijos chicos, yo tenía que trabajar y no podía que me los atendiera, ¿entiendes? Entonces como mis suegros vivían aquí, dije yo, me voy para allá y vendo acá. Y así fue, pues me vine para acá y compré aquí, ¿ves? Pero con deseo de volver para atrás, pero ya no se pudo después, porque compramos terrenito aquí, imprimíamos eficanes y aquí estamos viviendo, ¿ves? Pero en aquellos años, cuando yo vivía en Linares, era otra cosa, más lindo todo. Ahora, si ustedes quieren saber la vida del tren chico, es una historia muy linda del tren chico. Desde un tren, cuando yo viajaba a mi colegio, que vivía por allá, por una parte que llamaban Abranqui, ahí en la subía el Puente del Diablo, se paraba la máquina, y ahí metía el conductor, sube Rusia, y yo subía, ¿me entiendes? Y ahí me dejaba acá en Abranqui, en el colegio, ahí como hay estación de Abranqui, ahí me bajaba yo y me iba para el colegio, como me quedarían unos 100 metros, me dejaba botado por ahí. Así que, y en la tarde tenía que irme a pie, porque ya no, en la tarde venía, pero con regreso para acá, el tren de Linares. ¿Ves? La gente viajaba mucho, llevaban de todo, que llevaban pavos, gallinas, de todo a vender a Linares. ¿Ves? Así que cuando chocó el tren, ahí nosotros, yo en ese tiempo ya íbamos regresado otra vez para atrás para Linares, vi ahí donde está el hospital base de Linares, eso era de mi padre. Y ya hay una pena estar viendo
tomando criaturas con las manos, nosotros como cabros tomábamos y quedar con pedazos de carne en las manos. Yo no me quiero ni acordar de esas cosas. No me acuerdo nunca de esas cosas por eso. Muy doloroso. Cómo cayó la gente ahí, el azúcar, la hierba, el arroz, tallarín. Toda la mercadería porque venía de regreso para acá. ¿Entiendes? En el cruce de Basae, porque ahí fue el choque. En ese tiempo lo dijeron a nosotros que el guardacruzado estaba curado y ha levantado la barrera. Y pasó el tren justo cuando la micro metió y la agarró a medio. Y se reventó la caldera. Donde se reventó la caldera, quemó la gente. Ay, joder, si no hubiera sido por eso, no habría sido tanta tragedia que pasó ahí en ese choque. ¿Ves? Ese trencito corría, venía por Abranque, venía aquí por San Juan, llegaba a Panimaida, iba a Colbún y daba la vuelta por Basae y volvía para atrás su recorrido otra vez. ¿Ves? Era muy lindo el tren, igual como si usted toma el tren de Constitución. El de Constitución va parando en todas partes. ¿Ves? Así era este trencito. Y ahí cuando vivíamos en Abranque, nosotros era bonito porque en el tiempo del verano estaba la línea, pasaba la línea así, y la cerca de la viña. Y el patrón decía, ya ahí en el tren, ya chiquillos, prepárense para que hagan a pagar el juego. Ahí la chispeadera, porque ahí en la Puente del Diablo chispeaba, botaba chispa. En la caldera y parece que el calderero lo hacía al propósito, ir echándole carbón. Y donde le tiraba carbón a la caldera, salían las chispas para arriba y caían en las moras. Pero se prendían sus 2 cuadras, pues. Vamos cerrando nuevamente otra vez. A los pocos días estaba cerca la cerca y pasaban las mismas cuestiones. Oiga, era una historia muy linda, fue muy lastimoso. Los que estuvimos ahí y vimos el choque y la gente muerta, que la ambulancia, que las carrozas, que los militares, carabineros, particulares. Linares se despobló. Los taxistas se despoblaron todos, tirando gente al hospital. ¿Ves? Así que esta fue una historia de la vida que tengo yo del tren chico. Lugar del accidente, Cruce Basáez. Yo lo que les puedo comentar es a base de lo que conversé con mi Santa Madre, porque hoy día está en los cielos, y lo que ella me relató, me ha relatado es lo que yo puedo testimoniar, porque del accidente yo tenía 5 meses de edad cuando ocurrió el accidente. En ese minuto yo era un pasajero más de la micro, de la góndola en esos años, así se le llamaba, góndola. En la micro iba repleta de pasajeros. Y al momento de ocurrir el accidente yo iba en brazos de una señora, cuando mi mamá le dice a la amiga, esa señora era amiga de mi mamá, y le dice, pásame la cría. La amiga le entregó la guagua a mi mamá, que era yo en ese instante, y esa señora al momento del accidente, ella falleció quemada. A ella le cayó todo el chorro de agua, hirviendo, y milagro, cosas de la vida. Se salvó mi mamá, me salvé yo, mi mamá toda quemada,
toda su espalda quemada, y secuela de ese accidente es mi mano de por vida, de los 5 meses. A lo mejor hubiese sido, ¿cómo les dijera? A ver, mejor vista o más sana, tal vez. En esos tiempos no existía la tecnología de hoy. Me envolvieron la mano según mi mamá y así quedó pues, hasta el día de hoy. Vivía acomplejado hasta los 18 años. Hasta los 18 años vivía acomplejado por mi mano. Y bueno, no existía tanto el bullying de ahora como existe ahora. Supe sobreponerme y esto del complejo se me pasó cuando yo conocí una niña, una amiga, con todo su rostro quemado. ¿Cómo escondía su rostro? Yo podía esconder mi mano en la cartera o, no sé, cruzarme. Eso fue lo que ocurrió en ese instante, en ese momento. Hasta la fecha, creo yo, no sé más datos, pero creo yo que soy el único sobreviviente del accidente. Pueden haber sobrevivientes de la época, pero del accidente mismo, creo que voy quedando yo, felizmente. Mira, por eso yo traje una muestra que a lo mejor la quieren ver, ojalá que la graben y la muestren. Lo que les voy a mostrar, es un documento fidedigno en cuanto a datos, a la historia. Y la revista que muestra es la revista Vea original. Es original. Esta era una revista que salía semanalmente, una vez a la semana, me parece, a nivel nacional, claro, pero esto sí tiene datos fidedignos, como les digo yo. Tenerlo como recuerdo, guardarlo, una muestra de que yo soy efectivamente sobreviviente de la tragedia. Es más, la revista informa aquí que yo aparezco en la nómina de los fallecidos. Entonces, una cosa que me sorprende, no me preocupa, pero me sorprende y me tiene motivado. Que en Colbún exista un sobreviviente de esa tragedia. Toda la espalda quemada y los antebrazos, todo quemado. Nunca la vi, nunca se mostró mi madre con su cuerpo quemado. Mi mamá tenía 18, 19, 20 años me parece. 20 parece que tenía, sí. Mira, cuando yo empecé a tener uso de razón, el tema del accidente no lo conversamos con mi madre. No lo conversamos. Y ella tampoco nunca quiso darme mayores explicaciones. Pero supongo que la habrá afectado porque ella sí vivió en plenitud el accidente mismo. Lamentablemente, tengo que decirlo y tengo que reconocer que el tren que corría de Linares a Colbún involucra 3 comunas, Linares, Yerbas Buenas y Colbún. Y hasta la fecha, nunca ha sido objeto, ni el accidente mismo ha sido objeto de recuerdo, de celebración, si es que se puede llamar, recordatorio. En el lugar del accidente no hay nada, es un lugar horrible. Yo no recuerdo qué autoridad trajo este carro que lamentablemente no corresponde a la época, pero por lo menos tuvo la intención de recordar el accidente. Y como les decía, involucra la comuna de Linares, Yerbas Buenas y Colbún, y en ninguna comuna se ha hecho algo así parecido, como un recordatorio.
considerando que ese accidente fue el mayor o el más grande de los accidentes ferroviarios de Chile. Murieron 23 personas, según el mismo diario EA. Posterior a la entrevista de este último testimonio, se inauguró la Plaza Trencito, en la entrada de Colbún. Esta viene a llenar el vacío de una conmemoración que mencionara el único sobreviviente de la tragedia y el sentir de todos los nostálgicos del ramal. Una oficina de turismo que le da sentido y significado a la historia. Históricamente, los linarenses han contado con el medio de transporte de ferrocarriles. Ha habido suspensiones temporales por efecto de la naturaleza como el terremoto del 2010 y temporales y aluviones 2023. En este último tiempo, los pasajeros habían gozado de un traslado bastante moderno y cómodo que incluía atención de terramozos y terramosas, el traslado de mascotas y equipaje en un carro especial. Actualmente la estación de ferrocarriles de Linares se encuentra en un proceso de remodelación, pero lo que casi no se ha interrumpido es el recorrido de sus trenes. Ha iniciado su recorrido el tren habitual. Se inauguró el recorrido del rápido y moderno tren chino. El actual presidente, don Gabriel Boric Font, hizo el recorrido inaugural Santiago-Chillán, un miércoles 17 de abril del 2024. Y el tradicional tren de carga, cuyo pitazo se siente en las noches de la ciudad. Es tan enigmático el atractivo que genera el andar en tren que en moderno mall de la capital, como en plazas de provincia, se replica viajes en tren en donde niños, acompañados de su familia, no se pueden resistir. Se motivarán de nuevo pasajeros románticos, como en la década del 40 o 50, a realizar viajes de luna de miel, trasladándose en un tren. Despertarán nuevas generaciones, nuevas autoridades, con el proyecto de un ramal que levante el turismo de la provincia de Linares. Soñamos. Imaginamos una estación desde el puente Tres Arcos, con la imponente precordillera de fondo, y los lugareños bajando con su leña, su carbón, tortillas, huevitos, Digüeñes y de Linares, ciudad encantadora, a hierbas buenas, con la riqueza de su historia. Luego, a las termas de Panimávida y finalmente la llegada a Colbún con todo el atractivo que el lago significa. Ramal de Linares a Colbún. El trencito. Un juguete grande para los niños, un trencito chico para los adultos. ¿Volverá algún día? Octubre 9 fue el día del año 53, fue cuando chocó el tren, apenas salía, se le cruzó en la vía una micro al pasajero
El golpe fue muy certero, no pudieron evitarlo. Y ese callejón largo parecía cementerio.